A continuación, vamos a hacer un resumen de las tres fuerzas y analizarlas en conjunto. Vean que en los videos anteriores lo estuvimos haciendo de forma individual. Ahorita lo que quiero hacer es juntarlas y analizarlas como una comparación. Y también hablar de algunos detallitos curiosos entre ellos. De hecho, lo mencionamos cuando hablamos de las fuerzas de dispersión, pero lo queremos juntar. Entonces, en términos generales, nosotros vamos a decir que tenemos fuerzas de dispersión, vamos a tener dipolos permanentes y vamos a tener puentes de hidrógeno. Sin embargo, no todos tienen la misma magnitud. Como les dije en videos anteriores, vamos a decir en términos generales que la magnitud va a aumentar en esta dirección. Vamos a decir que mayor magnitud. Vamos a decir que los puentes de hidrógeno van a tener mayor magnitud que los dipolos permanentes y a su vez los dipolos permanentes van a tener mayor magnitud que las fuerzas de dispersión. Es decir, que en términos generales, las fuerzas de dispersión van a tener, de las tres, la menor magnitud. Ese es como el detalle número 1. Detalle número 2, recordemos que esto es cierto cuando las masas molares son parecidas. Pero recordemos que las fuerzas de dispersión, estas dependen de la masa. Si yo tengo una masa molecular enorme, implica que ya en ese caso la masa molecular enorme, no importa, vamos a decir que las fuerzas de dispersión ganan. Punto. Y eso aplica mucho cuando yo tengo, por ejemplo, agua, que acabamos de ver en el video anterior, que tiene puente de hidrógeno, versus parafina. La parafina es de lo que están hechos, por ejemplo, las candelas. Entonces, una candela, eso es un hidrocarburo. Si bien es una mezcla homogénea, al fin y al cabo son puros hidrocarburos. Es decir, fuerzas de dispersión. Uno diría, de una, el agua, puentes de hidrógeno, mayores magnitudes, pero no es cierto. Y una forma muy fácil de saberlo es que el agua es líquida y la parafina es sólida, a la misma temperatura y misma presión. Es decir, que aunque parezca extraño, la parafina tiene mayores magnitudes de fuerzas, de fuerzas intermoleculares que el agua. ¿Y por qué? Es que tiene dipolos inducidos, sí, debería ser menor, porque la masa molecular de las moléculas que conforman los hidrocarburos de la parafina son enormes y como son tan grandes, no importa que se trate de puentes de hidrógeno, ganan las fuerzas de dispersión de las moléculas que forman parte de la parafina. Entonces lo que quiero decir es, en resumen, mayor magnitud de puentes de hidrógeno, menor magnitud de fuerzas de dispersión en moléculas parecidas, pero la masa juega un papel bastante importante. Luego ya en cada video individual vimos qué pasa si yo tengo dos moléculas de dipolos que están unidas por dipolos permanentes, qué pasa si tengo varias moléculas que forman puentes de hidrógeno, eso ya lo analizamos en los videos anteriores. En el caso de dipolos permanentes me fijo cuál es más polar. La que sea más polar va a tener mayor magnitud de puentes de dipolos permanentes y en el caso de puentes de hidrógeno me fijo en la cantidad. Si algo tiene mayor cantidad de puentes de hidrógeno, va a tener mayores magnitudes de fuerzas intermoleculares. Y otro detallito que también se mencionó anteriormente y que quería aclarar, es con eso que yo dije que las fuerzas de dispersión aparecen en todas las moléculas. De hecho, no solo con las fuerzas de dispersión. Una manera de verlo es como que de arriba hacia abajo, tal como está escrito, las fuerzas se van sumando. ¿Qué quiero decir? Vamos con, quiero todavía que se muestra esa parte. Vamos con un hidrocarburo, el propano, que es el que se utiliza en las reacciones de combustión, en el quemador y demás. Vamos con la acetona, que ya hemos discutido bastante. Y vamos con el agua. Tengo esas tres sustancias. Ahora, el propano, ya analizamos, vean que estos son ejemplos que ya vimos, ya estudiamos. Esto está formado o están unidas, las moléculas que lo mantienen unidos son dipolos inducidos, fuerzas de dispersión. Estos son dipolos permanentes,
estos son puentes de hidrógeno. Pero en realidad, eso que yo mencioné son las fuerzas principales en cada molécula. ¿Qué quiero decir? En este hidrocarburo, la única fuerza intermolecular que hay son fuerzas de dispersión. Punto. Vean que está aquí al inicio, por lo tanto no se suma con nada. Esta otra, aquí vamos, el segundo punto, vean que digo que son dipolos permanentes, pero en realidad esta segunda va a tener fuerzas de dispersión y dipolos permanentes, solo que la principal serían los dipolos permanentes. Entonces, cuando se habla cuál es la fuerza intermolecular presente en la acetona, en realidad léanlo o interpretenlo como cuál es la fuerza intermolecular principal que está presente en la acetona. Entonces, la principal serían dipolos permanentes, pero tomando en cuenta que la fuerza de dispersión también lo está. ¿Y qué ocurre en el caso del agua? Insisto, hacia abajo se va sumando. En el caso del agua, la fuerza intermolecular principal son los puentes de hidrógeno, pero en el caso del agua también tiene dipolos permanentes y también tiene fuerzas de dispersión. Entonces es para que lo vean como una suma. Si algo tiene puentes de hidrógeno, también tiene dipolos permanentes, también tiene fuerzas de dispersión. Si algo tiene dipolo permanente, también tiene fuerzas de dispersión. El que tiene fuerzas de dispersión solo tiene esa, no le queda otra. Importante, uno siempre pregunta y siempre debe responder por la fuerza principal. Esto lo digo también por efectos de examen que muchas veces dicen, el agua, era fuerzas de dispersión. Obviamente eso está malo y reclaman, profe, no, la fuerza de dispersión está presente en todo, me la tiene que poner buena. No, vean que les estoy advirtiendo desde ya que se pregunta por la fuerza intermolecular principal. Y en el caso del agua sería puente de hidrógeno, punto. Que tenga de dispersión y tenga dipolo permanente es otro detalle que hay que entender que ocurre, pero siempre se pregunta por la principal. Ahora, en buena teoría ya podríamos dejar el video así, ya podría quedar perfecto para que ustedes contesten la pregunta del examen. Nada más que a veces hacer una síntesis de esto no es tan intuitivo. Pero lo que yo quiero es que si aparece una lista de compuestos, ustedes me digan, mira, es tal sustancia, puente de hidrógeno, tal sustancia, fuerzas de dispersión, tal sustancia, dipolo permanente. Por eso vamos a hacer una especie de esquema. Entonces, si me aparece una sustancia tal, una sustancia X, vamos a hacer la primera pregunta. La primera pregunta ¿es una sustancia polar o no polar? Evidentemente yo tengo para contestar dos posibilidades. Decir que se trata de algo polar o si se trata de algo no polar. ¿Qué ocurre si se trata de algo no polar? Punto. Listo. La única posibilidad que hay es que tenga fuerzas de dispersión. Y se acabó. Con base en todos los videos ya hemos visto el porqué, ya entendemos las fuerzas. Vean que este diagramita es algo más práctico, más puntual. Ahora, ¿qué pasaría si la sustancia que tengo es polar? En ese caso, hago otra pregunta. La pregunta que voy a hacer ¿es posible que forme puentes de hidrógeno? Y ojo, esta pregunta al inicio, así, sin haber visto los videos anteriores, uno dice, qué tontera, no entiendo la pregunta. Es básicamente si reúne las dos condiciones, de un hidrógeno enlazado a un átomo electronegativo y la segunda de pares de electrones no enlazados. Entonces, aquí la respuesta igual es muy simple. Puede decir, en términos generales, no puede formar puente de hidrógeno, o la respuesta es sí, cumple con las condiciones perfectamente, las condiciones para formar puente de hidrógeno. ¿Qué implica esto? Implica que si se trata de algo polar y no puede formar puente de hidrógeno, la única posibilidad sería que forme dipolos permanentes. Y ojo, insisto, con base en lo que acabamos de decir, eso
tendría también fuerzas de dispersión y dipolo permanente, pero la principal, dipolo permanente. ¿Qué pasa si es una molécula polar que sí cumple con las condiciones para formar puente de hidrógeno? Implica que la fuerza intermolecular principal van a ser precisamente puentes de hidrógeno. E insisto, esa sustancia tendría fuerzas de dispersión y dipolo permanente, pero la principal serían puentes de hidrógeno. Ok, con base en este esquemita, y es más, luego de esto, vayan a hacer práctica de libro de texto, de exámenes viejos y demás. Ya con esto pueden decir, ok, tengo una lista grande de sustancias, de forma muy práctica, puedo contestar cuáles son las distintas fuerzas intermoleculares. Y con base en lo que hemos analizado en los videos anteriores, podemos saber cuáles tienen mayores magnitudes que otros. Esto sería el tema de fuerzas intermoleculares. En el siguiente voy a hablar un poquito de detalles que se explican con fuerzas intermoleculares.